Con las víctimas y damnificados. Un abrazo y mucho ánimo. Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Parada y Fonda. Episodio 4. Valencia término. Bienvenidos a una de las estaciones más bonitas de España y con más historia, donde se vio material singular, tanto de vapor como diésel. Nos vamos a centrar en la época antigua, que fue la más interesante. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! La estación de Valencia se llamó término en tiempos de Renfe, pero también se denominó en un principio y ahora también en la actualidad Estación del Norte, por los orígenes de la Estación del Norte. Podemos ver aquí, en la fachada principal, en lo alto de las dos torres de la estación, la estrella roja identificativa de la Compañía de los Ferrocarriles del Norte de España. Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, para ser más exactos. No solamente ha sido una de las y es una de las estaciones más bonitas de España a nivel arquitectónico. También su material, sobre todo en la época del vapor y en la transición del diésel, fue de lo más singular y de lo más llamativo. Otra imagen, aérea esta vez, de la estación de Valencia Término o Estación del Norte, como prefiera llamarse, al lado de la inconfundible Plaza de Toros. Imagen del año 1925, cuando la propietaria de esta estación era la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España. Norte, de manera abreviada. Con el tiempo, este conjunto de estación, Plaza de Toros y luego el crecimiento urbanístico que hubo en la ciudad de Valencia, convirtió a este lugar en uno de los más característicos de la capital valenciana. Otra imagen de la época de la Compañía del Norte, donde podemos ver el material típico que había en la época, pequeñas locomotoras de vapor y también coches de viajeros de poco peso por eje. La Compañía del Norte apostó con la línea Valencia para competir con la MZA, la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante. La gran mayoría de las estaciones de la Compañía del Norte eran bastante elegantes, grandiosas, espectaculares, con mucha clase y con mucho estilo. También la MZA no se quedaba corta. Tuvo estaciones fantásticas en aquellos tiempos. Una vista aérea del conjunto. Imagen del año 1939. Acabada la Guerra Civil. Ya quedaba muy poco para que Renfe absorbiera todas las antiguas compañías ferroviarias y unificara todos los ferrocarriles españoles en un único sistema, que además tardó mucho tiempo en unificarse. Renfe, aunque se fundó en 1941, no fue hasta principios de los años 60 cuando realmente se unificaron todos los ferrocarriles españoles, unificando reglamentos, estándares, aparatos de vía y tipos de señalización.
La unificación de todos los ferrocarriles españoles llevó mucho tiempo. Fantástica imagen de la zona cubierta de la estación de Valencia. Imagen de los años 30, cuando todavía estaba operativa la Compañía Norte. Aquí se puede ver el material remolcado de la época y también algún que otro automotor, ya que Norte, en la década de los años 30, empezó a probar automotores de tipo térmico y apostar por material muy moderno y muy avanzado para la época. Este reportaje se va a centrar en el material a vapor y en esa transición que hubo en los años 50 y 60 hacia el material diésel, que hizo de Valencia un lugar singular, donde se pudo ver material bastante único y pintoresco. Empezamos con este tipo de material único y singular. Locomotora de la serie 350 de Renfe, unidad 001 dando tracción a un Talgo con destino Madrid. Valencia fue de las primeras zonas de España en tener servicios Talgo regulares. Aquí podemos ver una de esas primeras unidades Talgo que circularon por toda España. También podemos ver al fondo una larga composición de vagones tipo J de mercancías, vagones cerrados de 2 ejes, ya que en Valencia siempre hubo, sobre todo en los años 40, 50 y buena parte de los 60, muchísimas mercancías expedidas. Una de las primeras mercancías masivas que tuvo Renfe fue el transporte de frutas, verduras y hortalizas al resto de Europa. Se fundó la empresa Transfesa y también la propia Renfe. En un principio su tráfico líder era el de los productos de la huerta valenciana. Y no solamente para exportación, también para el resto de España. No solamente el material motor, que vamos a ver después, fue muy variado y singular. También el material remolcado de viajeros. Aquí podemos ver un tren de tipo ómnibus entrando en la estación de Valencia Término, donde se puede ver en cola uno de los míticos coches de 2 pisos que circularon por esta región. Por estas líneas, cerca de Valencia, no había túneles, lo que permitía que algunos, y no estaban electrificadas las líneas, por lo tanto, había coches de viajeros de mayor altura de lo normal que podían circular sin ningún problema. Uno de los rasgos diferenciales que tuvo Valencia con el resto de España fueron estos peculiares coches de viajeros. Y nos vamos a la tracción vapor. La verdad es que Valencia tuvo una variedad de locomotoras bastante grande. Locomotora 030-2223 de Renfe, o mejor dicho, serie 2223 a 2230, porque no se ha podido identificar el modelo exacto, el número de serie de esta locomotora. También podemos ver precisamente detrás los vagones naranjeros que se utilizaban en aquella época, que eran muy abundantes por esta zona de España. Valencia Término tuvo uno de los mejores ambientes ferroviarios que se han visto en la historia de los ferrocarriles españoles. Aquí tenemos una imagen del año 1960 donde se puede ver el cartel de Valencia Término, que fue la denominación que se le dio en la mayor parte de la historia de Renfe, donde podemos ver de nuevo una locomotora Talgo y detrás se puede ver también material remolcado de aquella época. La Marquesina, espectacular, una gran estación tanto por fuera como por dentro. Y el ambiente que había en aquella época, todas las gentes, la manera de vestir,
la manera de... el estilo que había por entonces en la España de principios de los años 60. Y vamos con una de esas primeras singularidades valencianas. Una locomotora Garratt en el año 1964. Una locomotora que era doble, que tenía una única caldera, pero tenía como dos partes de ejes acoplados que eran motoras. Antiguas locomotoras del Ferrocarril Central de Aragón, que buena parte de ese material se podía ver en Valencia. Una Garratt dando tracción a un fantástico tren de viajeros, con furgones y coches de la serie 5000 y 6000. Una de las locomotoras más espectaculares de los ferrocarriles españoles. Hubo varios tipos de Garratt. Hubo unas que fueron exclusivamente de Renfe y fueron las últimas locomotoras de vapor construidas en los ferrocarriles españoles. En la década de los 50, en Valencia, se podía ver ya bastante material diésel con la decoración plateada y franja verde que hacía mucho contraste con los coches de viajeros y las viejas locomotoras a vapor. Fantástica imagen de Valencia Término en la década de los 50, en el inicio del funcionamiento de los trenes TAF de la serie 590, lo que luego fue la serie 590 porque en un principio todos los automotores térmicos eran de la serie 9000. Con el tiempo se les fue renumerando según la numeración U y C. Los trenes automotor Fiat TAF fueron un avance significativo en los ferrocarriles españoles. Trenes con un estándar de comodidad muy alto y los primeros en tener aire acondicionado. Volvemos al vapor, que hubo mucho y bueno, y de todos los tamaños. Locomotora 040-02-21. Año 1966. Llama mucho la atención el contraste entre la torre en construcción, que se puede ver al fondo, muy típica del desarrollismo español de los años 60, y las vetustas y antiguas locomotoras de tipo chocolateras, que eran pequeñas locomotoras de vapor, que eran de baja potencia, fueron retiradas de muchos servicios de línea y acabaron haciendo maniobras en las estaciones para alargar su vida útil y aprovecharla. Una de las pocas, seguramente de las últimas, locomotoras de vapor de maniobras, ya que en aquella época la inmensa mayoría se dieron de baja estas pequeñas locomotoras de vapor y fueron sustituidas por tractores diésel, sobre todo de la serie 303, que eran muy numerosos. Locomotora 030-2230 de Renfe. Imagen de 1965. Esta locomotora, por su diseño, si no había cumplido 100 años, poco le podían quedar, ya que estas locomotoras de tipo 030 eran de las más antiguas que había en los ferrocarriles españoles. España fue el país de Europa Occidental en la década de los 60 con más número de locomotoras centenarias, ya que la mayoría de los países europeos habían renovado mucho las vías en los años 20, años 30 y en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las redes europeas habían sido reconstruidas y modernizadas para grandes y potentes locomotoras de vapor. Otra de las joyas y singularidades que se podían ver por Valencia. Automotor 9211 de Renfe, de la marca Gans, en febrero de 1959. Los automotores de la serie 9000 eran muy diversos. Los había de todo tipo, no solamente diésel, los había de gasolina y llegó a haber incluso uno con tracción vapor, el famoso Piojo Verde, que también tuvo la numeración 9000, ya que todo lo que eran automotores, independientemente de su tecnología,
pues eran metidos en el mismo saco. Fantástica imagen donde podemos ver a este Gans delante de otro automotor diésel y también con material a vapor. Valencia tuvo, a finales en los años 50 y también en los 60, un gran contraste entre la tracción diésel, que se abría camino poco a poco, y la tracción vapor. Aquí tenemos otra fantástica imagen. De marzo del año 1957. Hasta la llegada de los automotores TAF, como el que vimos en anteriores imágenes, la serie 9000 de automotores térmicos, la mayoría de las unidades procedían de las antiguas compañías ferroviarias, sobre todo de Norte y de MZA, que utilizaron a los automotores térmicos como trenes experimentales. Y la guerra civil, desgraciadamente, paralizó muchos proyectos de las antiguas compañías que tenían en cuenta la dieselización y la construcción masiva y puesta en servicio de automotores térmicos. Locomotora 230, 2000, no se sabe exactamente el número de unidad, no fue identificado. Imagen de Valencia término el 8 de diciembre de 1957. Aquí podemos ver a las vaporosas bajo techo, llenando todo de humo, vapor y hollín. Todavía quedaba lejana la electrificación. Si bien es cierto que el vapor es muy bonito para los aficionados, también hay que decir que en su tiempo el ferrocarril en España y las locomotoras de vapor tenían muy mala fama y los viajeros preferían, sobre todo los más acaudalados, preferían viajar en trenes diésel, eléctricos, que fueran modernos, ya que el nivel de suciedad que había en esas estaciones cubiertas era bastante grande. Los trenes TAF y Talgo, incluso más adelante los ferrobuses que eran de tipo regional, había que pagar un suplemento bastante grande por viajar en ellos. La limpieza también había que pagarla en el billete. Otra impresionante de una Garratt, locomotora 462 de Renfe, con el tren rápido a Madrid, año 1961, saliendo y acelerando en Valencia término. Fantástica imagen. Numeración 462-0401, para ser exactos. El material de vapor que se podía ver en tierras valencianas había de dos tipos. Por un lado, las grandes y potentes locomotoras, como las Garratt que hemos visto anteriormente, pero también se podían ver anticuallas como esta. Locomotora 030-2230. Fotografía de marzo de 1964. Grandes locomotoras, pequeñas locomotoras, chocolateras, pero también locomotoras pintorescas, que ya hemos visto varias, pero aquí vamos a ver otra locomotora que era en minoría en los ferrocarriles españoles y que hubo muy pocas. No podían faltar en la región valenciana las míticas locomotoras de tipo Mallet, con un sistema bastante extraño de tracción, de tipo de rodaje. Un rodaje de 6 ejes acoplados. Era una especie también de locomotora doble, donde había 3 ejes por un lado, motores, y otros 3 por el otro. El sistema Mallet, que se llamaba en aquella época. Material pintoresco y singular, y muy poco abundante en las locomotoras de vapor en España en aquella época. Sistema de rodaje 060,
Un sistema de rodaje que llama mucho la atención, cuando también se podría denominar 0330, ya que son como dos grupos de viaje independientes. Y la pincelada de color en el último bloque del reportaje. Nos pasamos del blanco y negro con infinita gama de grises y matices al color, a los grandes pioneros del color en Renfe. Grandes pioneros de la fotografía ferroviaria como Charles Firminger, autor de esta fotografía. Como os comenté antes, España era una especie de museo viviente, era el país de Europa Occidental con más locomotoras centenarias en la década de los 60. Eso animó a muchos fotógrafos ingleses, alemanes y también de otras nacionalidades a venir a España en peregrinación para poder fotografiar ya en color estas fantásticas locomotoras. Locomotora 030-2067, fotografía de septiembre de 1961. Locomotora 040-2471, fotografiada en el año 1961. Aunque estas fotos son en color, la España de aquella época era bastante gris, ya que las estaciones, las locomotoras, todo era negro, gris o de color piedra. Incluso hay fotografías, muchas de los ferrocarriles españoles de la época, que aunque están tiradas en color, parecen de blanco y negro porque las escenas de aquella época en la realidad eran bastante grises. La suciedad, el hollín, el carbón, el color de las locomotoras, el color de las estaciones tenía poco color. Y aquí podemos ver, con más detalle, el sistema Mallet de ejes acoplados. Locomotora 060-4002 de Renfe. Imagen de los años 60. Una locomotora con dos grupos de ejes acoplados, pero que se considera 060 porque son realmente 6 ejes acoplados, aunque fueran dos grupos diferentes. El ferrocarril central de Aragón, o lo que es lo mismo, la línea Teruel, Zaragoza-Teruel-Valencia con sus aledaños, fue uno de los ferrocarriles más pintorescos y singulares. Y todo eso lo heredó en gran medida Valencia, sus estaciones y sus depósitos, ya que el material de aquel antiguo central de Aragón era bastante extraño y muy diferente al del resto de España. Y nos vamos al interior de la estación. Locomotora 030-2073. Valencia término en el año 1963, con un tren ómnibus a punto de salir. Otra de esas fotografías que, aunque son en color, parecen en blanco y negro, porque aquí el único color es el vestido de las señoras y poco más. Eso nos muestra cómo era la escena, cómo era el vapor en aquella época, que el vapor era bastante gris, y toda la España de esa época, y también, en general, toda Europa. No existía el color que podemos ver en la sociedad actual. Era todo muy diferente. El mundo del vapor en los ferrocarriles y su historia recuerda mucho a la estética gótica de muchas películas y de muchas obras de arte. Y última imagen del reportaje. Otra de esas imágenes en color pero grises de la época. Locomotora 141-2026. Valencia término en abril de 1960. No hay mucha diferencia entre la fotografía en blanco y negro y la de color en el mundo de los ferrocarriles de vapor. Pero este es también el encanto del ferrocarril clásico, que es gris y bonito
a la vez, como se puede ver también en muchas maquetas basadas en el material a vapor. Valencia es la tierra de las flores, de la luz y del color, y también de grandes locomotoras a vapor. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo video.